A reading from the letter of St. Paul to the Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. brothers and sisters. Hermanos, You were at that time entonces no teman un Mesías, no tenían un Mesías, eran extranjeros a la ciudadanía de Israel y ajenos a las instituciones portadoras de la promesa. En el mundo no tenían ni esperanza ni Dios. Ahora, en cambio, están en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, están cerca los que antes estaban lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Vino y trajo la noticia de la paz, paz a ustedes, los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord speaks of peace. Dios anuncia la paz a su pueblo. Dios anuncia la paz a su pueblo. I will hear. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca ya de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Dios anuncia la paz a su pueblo. Kindness and truth. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. Fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Dios anuncia la paz a su pueblo. The Lord himself will give. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Justice shall walk La before justicia marchará ante él. along the way of La his salvación seguirá sus pasos. Dios anuncia la paz a su pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Be vigilant at all times and pray. Permanezcan alertas todo el tiempo y recen para que tengan la fortaleza para estar ante el Hijo del Hombre. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "Gird your loins and look tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Blessed are those servants Dichosos los criados, the master a finds. quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. Amen, I say to you, Les aseguro que se ceñirá y los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. and should he come in the second or Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, are those servants. dichosos ellos. Verbum Domini.
This past Sunday, I saw a Vietnamese El domingo pasado come here vi una pareja vietnamita. Habían venido aquí al they wanted monasterio, blessed. tenían unas cosas que querían bendecir. The husband Y el esposo told me that years ago, me when I was a dijo que young hace años, priest, a lot of years ago, cuando yo era un joven that sacerdote, hace I muchos had his años, father's funeral. que yo And I remembered it 'cause celebré el it was the only funeral Vietnamese funeral de I've su ever padre, y lo had. recuerdo porque fue el único funeral And, vietnamita his que father celebré. wanted to be Y baptized and not su yet padre been quiso ser baptized. bautizado y no había sido bautizado I want aún. to say that Y all of his dijo family que didn't toda know su anything familia about God, no sabían nada didn't know acerca anything de about Dios, prayer. no sabían nada acerca de la But I oración, had gone there, I think. pero yo probably había Sister ido ahí, creo Gabriel's que prompting, probablemente she's Vietnamese, me lo pidió la hermana and Gabriela, I'd offered ella es some vietnamita, prayers there. y at the ofrecí funeral unas home. oraciones ahí en la And he said, casa funeraria. Y él me dijo, now all of my family has come into ahora the toda church." mi familia ha And he saw that entrado a it la was iglesia. especially an event that kind Y of got the Lo spark vio como un going, the evento fire especial, que lit, fue la chispa que asking prendió about este fuego God, how to al pray. preguntar acerca de Dios, de cómo He had an rezar. experience too with his Tuvo una deceased father a experiencia couple of también months later, con who's- su he padre said- his difunto un par de father meses said that después. Él dice they que should su go to padre le church. había should dicho, pray." tenemos que ir a la iglesia, They quiero enrolled their rezar. children in a Catholic Así que school here inscribieron at a St. sus hijos en Francis una escuela Xavier. católica aquí en San And now Francisco he said, Javier. "All my brothers and Y ahora sisters dice, and all of todos their mis hermanos y families hermanas have y entered todas the sus church." familias Saying this han with just entrado a la this iglesia. radiant Y smile. me lo dijo con una gran Now we know sonrisa. God. Ahora Now we conocemos know a how to Dios. pray. Ahora sabemos cómo He rezar. had a lot of rosaries and prayer cards. Y and tenía muchos things. rosarios y estampitas de He wanted oración. them blessed because he says Quería at our small bendecirlas business, porque we hand them out. decía We que tell people what en mi we've come to discover. compañía los repartimos, come to los know, regalamos diciéndole a la sharing that gente lo faith que hemos with llegado a others. descubrir. Compartimos nuestra fe con So los it's a demás. beautiful Así story, que and es sometimes una hermosa just a historia very y a simple veces thing is offering una prayers cosa muy at sencilla, someone's es funeral, that the como, Lord como ofrecer oraciones en el works through funeral that. de alguien. El He's Señor present, obra a of través course, de when we ello. pray. Él está presente, por supuesto, cuando And in rezamos. today's first reading from the Y en letter la to primera Ephesians, lectura de we're hoy de reading la through this carta a letter los Efesios, for the estamos rest of the month leyendo of esta carta October el for the resto most del mes de part. octubre, St. Paul mayormente. is writing primarily San to the Pablo escribe Gentiles principalmente a los who didn't gentiles know God. que no conocían a Dios. And so he wrote, we heard Así today, que escribe, you were leemos hoy, strangers to the covenants of fueron promise, extranjeros a la ciudadanía They de knew nothing Israel of the covenants that God had made with Nos- Israel. y ajenos a las instituciones You were portadoras de la without hope. promesa. And without God, En el mundo no tenían ni esperanza ni they Dios. may have run after strange gods, but they didn't Puede know que habían God. estado buscando dioses paganos, Because pero no of that, conocían they a were Dios. without hope. Y por ello no tenían Because esperanza. it is that knowing God Porque is that hope es of al conocer eternal a Dios life es que tenemos la that esperanza de vida sparks eterna. hope in our hearts. And as I said, Eso da esperanza en man's nuestros face was corazones. just Y radiant como with conté, the joy este and hombre tenía una gran gratitude sonrisa de alegría y what he's come agradecimiento to know. por lo que knowing había God. llegado a conocer al conocer a Dios. Now, Paul continues, Pero "Christ ahora, Jesus, continúa you who Pablo, once were far off, ahora en cambio están en have Cristo become Jesús. near Ahora, por la sangre blood de of Cristo, están Christ." cerca So los que now, antes estaban lejos. Así que ahora, a Gentiles través de and Cristo, Jews, los people of gentiles y all los races, judíos, of all personas de nations, todas las are razas y brought near naciones, to God, se acercan are a enabled Dios. to have this intimacy Son with God, capaces de tener who esa has made cercanía now a a Dios. new and que everlasting covenant Ahora una in the alianza blood nueva y of his eterna Son. St. en Paul la would say, "It's sangre through de his su Hijo. flesh, it's through Nos his diría San Pablo blood. que You fue a become través de near su by the carne, a blood of través de su sangre, Christ. que nos acercamos a través And de la every sangre de time we Cristo. attend Mass, Y cada vez que or even vamos a just misa, take a spiritual o incluso communion, cuando hacemos una comunión that we're brought espiritual, even nearer nos acercamos God más through incluso the a blood of Dios, Christ, a la sangre through de that Cristo, same offering a offered now in esa an unbloody misma way, ofrenda de same manera no offering sangrienta, offered here ese at the mismo Mass. sacrificio que se ofrece We're brought aquí en la near to misa. God through Nos Christ. acercamos a Dios, a Cristo. And when there's a word that we heard Hay repeated una palabra que over and over escuchamos again repetida in una y readings otra this vez morning, en nuestras the word lecturas esta peace. mañana. La palabra Counted paz 4 times. It's in la today's conté first 4 reading. veces en la lectura de And hoy, we also nada have más. it in our En la psalm. primera The Lord también la speaks of tenemos peace en to his people. el Salmo, que el Señor St. habla de Paul la wrote, paz a su "For pueblo. he is our Pablo escribió, peace, pues Él es who nuestra made paz, both
of Él us ha one, hecho broke down the de los dos dividing wall pueblos of una sola enmity. cosa, derribando con su cuerpo el muro So que for los the separaba, Gentiles, if they went el to a odio. temple, there Así was a que para los certain area gentiles they iban couldn't al templo, pass había under cierta área threat of being put to death. a donde no podían There pasar was this bajo amenaza dividing de wall, this ejecución. area that they could not Había una go pared que beyond. los dividía, un But now área donde Paul no is saying podían that's pasar. been broken Pero down. ahora Pablo dice, But we can also think of it derribado. in a much También wider podemos sense, pensar can't we? de ello de una forma That más anything that amplia, ¿verdad? divides Que peoples, todo lo que divide a los we live in a pueblos, nation very y much vivimos en una divided. nación dividida, Anything that's bringing todo this lo que wall of enmity crea esa pared de between enemistad peoples. entre los How are pueblos, we going to break that down? ¿cómo vamos a derribarlo? Through Christ. A través de Cristo. He is our peace. Él es nuestra paz. He is the one who makes us Él one, es who el breaks que down nos that hace barrier, uno that solo, dividing wall quien of derriba esa enmity. pared, esa barrera de And Saint enemistad. John Chrysostom Y San commenting Juan on this Crisóstomo passage, because comentó later sobre Paul este will say, pasaje "He put porque that más adelante enmity Pablo to escribiría, death." mató, John él le dio Chrysostom muerte a says esa enemistad. that he didn't Y just San Juan dissolve Crisóstomo it, dijo que él no he solamente didn't la just put an disolvió, end to it, no solamente le he puso used a fin, much forceful expression utilizó una expresión mucho más fuerte, está that refiriéndose a Paul Pablo. said that Pablo Christ dijo killed it. que Cristo la mató. He killed that enmity. Él mató esa enemistad. And we who are one in Y nosotros Christ, que somos uno en that Cristo, enmity is killed. It esa says as long enemistad, as we remain in the body of Christ, as long as we are one in Him, it's not going to resurrect. It's not going, that enmity is not going to come la back. enemistad no va a resucitar. So it's in Christ that we have Así this que peace, that this dividing wall, this enmity is esa put asunder, pared, it's esa killed barrera de enemistad because we're one in queda Him. derribada, muerta, And that's an porque eternal somos uno unity. solo en Él. Y That esta is to begin es una even unión here in this eterna life que puede through comenzar Christ incluso and aquí en in esta Christ vida and with Christ a través de as Cristo we y en pray at the Cristo y con conclusion of Cristo, the Eucharistic como prayer. rezamos al final de la Eucarística. Paul says he established Pablo dice, peace, Él estableció la paz, reconciling both of us to God. reconciliándonos con Dios. He preached peace, Predicó la paz, peace to those who are far off, paz a aquellos que peace to estaban those who lejos, were los gentiles, near, pero paz también a los de Jews, cerca, a los to judíos, all peoples of all nations. a todos los Christ pueblos de todas las preaches naciones. this Cristo peace. les predica esta Now, we're paz. living at a time, and I mentioned Estamos this viviendo en somewhat on una Sunday, where un poco. there are those who Estamos en un see tiempo en que hay faith aquellos que ven la as something fe that leads to our como algo flourishing que lleva a society, nuestro florecimiento toward como our sociedad, peace, our a nuestra reconciliation, paz, reconciliación, toward our working hacia together for the good of all. trabajar juntos para el bien de Some todos. see the faith as a threat, Algunos ven la fe como that, una something that amenaza must be a done ello, away with, algo que debe and ser others deshecho. see it as Y something that otros la ven only como enriches algo que and solo flourishes enriquece y our life florece, here. We're 2 weeks away que hace from the prosperar general nuestra vida election. aquí. Estamos a 2 And as I semanas de la mentioned elección general. this past Y como Sunday, mencioné este domingo that, and I pasado, quoted an article y by cité un Michael Warsaw, artículo which I de strongly Michael recommend Warsaw que reading. recomiendo mucho que lo lean, Voting for a vision, not a votar por una person. visión, no una So persona. what are the two platforms? Así que, ¿cuáles son las dos plataformas? Which one wants to ¿Cuál especially es la see que the faith quiere en as something that especial helps a society ver flourish? la fe como Which algo one que ayuda sees that the a la government sociedad a has to prosperar? have a higher ¿Cuál es la que ve authority que el over gobierno debe religion tener una and autoridad más conscience? alta por Which encima one de la sees that religión y la religion conciencia? and ¿Cuál conscience ve has to have que la religión y la the higher conciencia deben authority, tener as la our autoridad founding mayor, fathers did? como nuestros padres The fundadores lo second hicieron? president of the United El States, one of segundo our presidente de founding Estados fathers, Unidos, uno de estos John padres Adams, fundadores, said John this: Adams, dijo lo siguiente: "Our Constitution nuestra was made constitución only for a fue hecha moral, solo religious people. para un pueblo It religioso is y moral. wholly inadequate Es to santo the y adecuado government of any other." para el So gobierno as I de cualquier mentioned on otro. Sunday, Así que, como that mencioné el we día are to domingo, be self-governing hemos and de that we ser gobernados por nosotros mismos y creer que Dios sea la autoridad más alta en nuestras vidas personales, familiares y de la sociedad, y la vida de nuestro gobierno. Verlo como el principio que nos guíe, que ha de llevarnos a un florecimiento, a una paz. Pero otros dirían que no, que el gobierno tiene una autoridad más alta. Sabemos eso. En realidad, aquí en EWTN, las
Because for 7 years here, Pequeñas hermanas de los pobres saben que es verdad porque durante 7 años aquí, estas hermanas aquí en EWTN y las hermanas durante más tiempo han tenido que luchar por protección so there is a threat to that. de su libertad religiosa. It is for us to vote Están not amenazadas. for a Nos person, corresponde so much votar as the no por vision una of persona, that sino por una particular visión, platform. por la visión de esa Look at plataforma en which particular. one is going to be the Miren one that cuál es la que va a enhances ser la and que defends religious freedom and conscience aumente y rights. mejore la Which libertad one de is a culto y los threat derechos de conciencia, y to our cuál religious es freedom amenaza a and nuestra conscience rights. libertad, derechos de In conciencia. today's gospel, En el Evangelio de Jesus hoy, said to his disciples, Jesús le "Gird dijo a your sus loins and light discípulos, your lamps." Well, what would that make them think of immediately? tengan ceñida la cintura y enciendan las lámparas. So ¿Qué when they significa were esto? enslaved in Egypt, Estamos recordando el Éxodo, cuando estaban esclavizados en Egipto, les decían antes de la comida de Pascua que garments coman su girt, comida their loins girt, so de Pascua their con robes would be las tied into their túnicas belts so they ceñidas, can be ready to puedan move. estar listos para And with their emprender lights lit, camino, 'cause it happened y at con las night, lámparas encendidas, porque with esto their ocurrió de lamps noche, lit, con las so that lámparas they could encendidas, go out into the darkness para que without puedan light. salir a la oscuridad sin luz. So Jesus is saying the same Así thing que to Jesús está us, diciendo lo to mismo disciples, gird your a loins nosotros, a and los light your discípulos. lamps. And the Tengan la cintura prophets ceñida y really saw enciendan las there was gonna lámparas. be this Y los new profetas exodus that verdaderamente was vieron going que to habría de come. haber Yes, the un first exodus nuevo éxodo a venir. happened Sí, el when they were primer enslaved éxodo in sucedió cuando Egypt. estaban They were brought esclavizados into en Egipto. liberation. Fueron llevados a su There was going liberación. to be this new Pero exodus iba a haber un nuevo that the éxodo Messiah was going to bring. que el And this Er. new exodus y is este that nuevo éxodo es everlasting exodus el éxodo from eterno death de la muerte a la vida, from this life de to esta eternal vida life, a la vida passing eterna, through the gates of death pasando to eternal a través life. de las puertas de la muerte hacia la So vida that's how eterna. the Lord is Así telling que us así es como el likewise, Señor nos está be ready diciendo de to la be misma on the forma, move, que estemos move into listos, eternal que life. estemos preparados Because we para never know movernos the a la vida day or eterna, the hour. porque nunca sabemos ni el But día it ni is la for hora, us to always be vigilant. pero nos corresponde siempre estar Ready, the vigilantes. Lord said, to open El immediately Señor nos when he dice comes que and knocks. estemos listos Blessed para are cuando Él those venga y toque la servants when puerta. master finds Bienaventurados, vigilant dichosos los as criados a well. quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Yesterday I came across an Ayer article, me topé and con it un was from a artículo, Polish newspaper. It's era in de our un National periódico Catholic polaco Register, en nuestro and it registro was a católico piece nacional, that Cardinal y Kiewicz, era un artículo que who el was for 40 cardenal years the Kiewicz, personal secretary quien of durante St. John 40 Paul años fue el II, was an secretario article personal that del he Papa San wrote Juan Pablo II, on the un artículo que él anniversary escribió of the election of en el Karol aniversario de la Wojtyła elección to the de Karol papacy Wojtyła on October al 16th. papado en el 16 de You octubre. may know also that this year is the Puede que sepan 100th ustedes también que este anniversary año es el of the birth centenario of Pope del St. John Paul nacimiento del II, Papa the San Juan 50th Pablo anniversary II, of his death. el aniversario 15 de So su there are muerte. different celebrations, Así especially que hay in diferentes Poland and other celebraciones, en places that especial are en going Polonia on y otros sitios, because of those anniversaries. por So he wrote this estos piece for the aniversarios. Polish Así que él newspaper escribió that's este part of artículo it's been translated para by el the register periódico staff, católico, que es parte de ella, ha sido commenting on this traducido por el article, personal in which he del talks registro about católico, comentando sobre ese this artículo en man donde that él he habla had served acerca and de este loved hombre a quien so él faithfully sirvió as his y quien secretary for quiso tan fielmente 40 como years. secretario durante 40 años. And he said this, Él dijo lo that siguiente, Pope John Paul II que el accurately Papa Juan Pablo predicted the II problems de facing the forma world today. precisa predijo los problemas que el mundo encara hoy en In his día. opinion, he said the Y su world's opinión dice, future el futuro del will not be mundo decided on no battlefields, se decidirá en los campos de batalla, above all in the bosom sino de of todo en el families. seno de las familias, And it will depend on the y quality que of the dependerá de la relationships with our calidad de las loved ones. con nuestros seres queridos. For this reason, he elevated Por este studies motivo, on the él family to the elevó rank of estudios academic sobre la science. familia He al founded rango de ciencia académica. that institute, Él that's the fundó place of el study instituto, que es el for lugar the de family. estudio He para la instituted familia, the World Family instituyó Days. los días, He also taught las the jornadas theology mundiales de la of the body, familia, so that we teología can del cuerpo, have this proper para que understanding tengamos una comprensión of human correcta sexuality, de la sexualidad humana, how it is to be used cómo debe for the ser benefit utilizada of individuals, para el beneficio de families, los and individuos, societies. las familias y la sociedad. He said Pope John Paul II Dijo, was the first el Papa world Juan Pablo leader to II fue el identify primer young líder people mundial as a en separate identificar a social los group. jóvenes He como addressed un his grupo message to social them separado on the y World dirigió Youth su mensaje a Days ellos and en las numerous meetings jornadas with young people. mundiales de la juventud.
en numerosas reuniones In con this way, jóvenes. he helped to raise En an esta forma entire ayudó generation of young a people with no criar una fathers, generación no entera de masters in jóvenes life. sin padres y He sin taught them amos what en la vida. Les maturation enseñó essentially lo que is. es esencialmente la maduración, Discovering one's identity, descubrir la identidad propia, vocation, la vocación, meaning and purpose el in life. significado y el propósito en la vida. So he was a father, Así even que to él those fue who didn't have padre fathers incluso a involved aquellos in que their no tenían lives, showing padres them involucrados en sus as vidas, it's understanding who mostrándoles you are, your que es dignity as a human com- person. comprensible quién To es understand that uno, you la have a dignidad de uno como vocation, persona humana, particular call, entender que mission uno tiene God una has given vocación, you un in life, llamado en particular, and una there's a misión que Dios meaning nos and ha dado en la purpose vida, to your y hay un life. significado y propósito en nuestras That's what he vidas. taught them. Es lo que les enseñó. And finally, just a final Y quote finalmente, from una cita Cardinal final Dziwisz, del 81 cardenal years old. Dziwisz, quien ahora tiene 81 años. It seems that the Parece philosophical ser que principle that el governed principio filosófico que the order of his attitude to gobernó, the world gobernaba el orden de su actitud hacia el was mundo personalism, era el building one's personalismo, life primarily on el edificar la vida de uno relationships. principalmente sobre relaciones personales. First of all, with the person, Primero que nada con la persona de Dios mismo and then y luego con el prójimo. and he judged systems on that basis. Does it Y él degrade juzgaba los sistemas sobre esa base, la dignidad humana. on life, Así que le escribió la encíclica sobre la vida, and he Evangelio refers to Vitae, his letter to the y se elderly, refiere a su carta a los showing the ancianos, dignity of every mostrando person. la dignidad de cada So persona. again, that is Así what que is on the nuevamente, ballot in 2 esto es lo que weeks. está en la boleta We electoral want en 2 to semanas. choose Queremos that which is going to elegir uphold the aquello que family, va a defender a la familia, defend the family, defender a la lead to its familia, flourishing, llevar a to su human dignity, florecimiento, a respecting la dignity dignidad from humana, a conception respetar la to dignidad natural desde death. la concepción Or hasta la muerte natural. Do we want to O vote for that which is going queremos to threaten votar those por very aquello que va a institutions, amenazar esas the instituciones family of human life, de la and so familia, de on. la vida humana, etc. Read Michael Warsaw's piece. Lean el artículo de Voting Michael for a Warsaw. vision, not a Votar por una person. visión, no por una And let persona. us pray. Y Turn oremos. to Our Lady, Acudamos she a who la is the Virgen, patroness of the United ella States que es of la Santa America. Patrona de Estados Unidos de Norteamérica, She who was the instrument Ella of that greatest que moment fue el of all of instrumento human history. del momento más God grande became de la man historia humana, among us. cuando Dios se hizo hombre y As vivió Saint entre Paul nosotros, says, como San Pablo you were dice, strangers to the eran covenant of the forasteros promise, without a hope la and without alianza, God. sin esperanza y sin Dios. But now in Christ Jesus, Ahora, en you who cambio, once están were en far Cristo off have Jesús. become near. Ahora, por la sangre de Cristo, blood of están cerca Christ. los que antes estaban lejos.